Buenas tardes en Ecuador, buenas noches ya en Argentina. Un saludo cordial desde el Consejo de Comunicación a todas y a todos. En este martes 28 de julio, cuando iniciamos nuestro ciclo de conferencias, Innovación de Modelos de Negocio para Medios de Comunicación. Damos un afectuoso saludo al profesor Eduardo Torres Carmañola, quien es docente de la Universidad Nacional del Nordeste y quien hoy nos acompaña desde la ciudad de Corrientes. A quienes se unen a esta transmisión en vivo a través del Facebook Live del Consejo de Comunicación, sean bienvenidos, sean bienvenidas. La metodología para esta tarde en esta conferencia magistral será la siguiente. El profesor Torres Carmañola tendrá entre 20 y 30 minutos para exponer sus ideas. Posteriormente realizaremos un resumen de lo más destacado y enseguida iniciaremos con una ronda de preguntas. Eduardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tengo el honor de presentarte ante nuestra audiencia. Eduardo Torres Carmañola es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Nordeste y magíster en Comunicación Estratégica por la Universidad Nacional de Rosario. Además, es especialista en docencia, también por la Universidad Nacional del Nordeste. Fue director de la carrera de Publicidad en la Universidad de la Cuenca del Plata. Se desempeñó como director periodístico de la Argentina, diario.com.ar, y fue coordinador de la carrera de Tecnicatura en Periodismo por la Universidad Nacional del Nordeste. Es director de comunicación de la firma Taragui, una empresa relacionada con los agronegocios en su país. Eduardo, bienvenido nuevamente. El espacio es tuyo. María Fernanda, un gusto saludarlos aquí desde la provincia de Corrientes, en la República Argentina. Para mí es un gusto poder compartir este espacio y agradecerles a todos ustedes por generar esta vinculación y llevar adelante este ciclo de charlas que inicia hoy. Muy bien, iniciemos, Eduardo, entonces con tu exposición. En cuanto falten unos 5 minutitos más o menos, yo te alerto y luego seguimos con la metodología. Perfecto, María Fernanda. Bueno, yo organicé la presentación de los aspectos principales de este trabajo en 3 ejes: en repensar el periodismo, gestionar estratégicamente los medios de comunicación y animarse a repensar el modelo de negocio. Esta presentación es el resultado de intercambios con otros académicos, la revisión de algunos trabajos que venimos desarrollando en la carrera de licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional del Nordeste, del diálogo con algunos periodistas y algunas reflexiones sobre la propia experiencia como exdirector de un medio digital, un medio periodístico digital aquí en la provincia de Corrientes, que vivió el cambio de paradigma comunicacional mientras el diario avanzaba. Entonces quiero comenzar esta ponencia con el primer eje, que es repensar el periodismo, y quiero comenzar diciendo que el periodismo viene inmerso en una profunda crisis, inclusive antes de la pandemia, que se ha expandido por gran parte del mundo, que va sumando día a día una cifra de casos de contagios y personas fallecidas. Inclusive muchos de los medios que llevan adelante en sus presentaciones como primicia están comunicando el pico de fallecidos y de contagios de nuestras naciones, así como la historia de miles de familias y compatriotas que están varados por el mundo, o historias de familias que fueron perdiendo sus negocios y cambiando sus historias de vida, o actualmente las vacunas que están siendo probadas por distintas universidades y laboratorios. En este contexto, la pandemia viene a complejizar el escenario y a cambiar el orden de nuestras vidas, y el ejercicio del periodismo, al igual que las otras profesiones, están sufriendo profundos cambios porque se profundiza la crisis del sistema, que no está preparado y que tiene que volver a pensar la situación mientras se improvisan algunos casos, o porque no hay experiencia, o mientras los gobiernos desarrollan políticas públicas en materias de salud, seguridad, educación, de economía y de deportes, para que las empresas vuelvan a generar trabajo, invertir en nuestros países
y atraer divisas para mejorar la calidad de vida y volver a reinvertir en nuestros países. Pero lo cierto es que el mundo en que vivimos atraviesa situaciones repetidas y nuevas. Crisis económicas, extrema pobreza, guerras, desempleo, informalidad, hambruna, problemas de internet y accesibilidad, de agua potable, de acceso a la salud, de acceso a las escuelas, al deporte y a las universidades, contaminación ambiental, nuevas formas de terrorismo, violencia de género y de discriminación, inseguridad, narcotráfico, distintas formas de racismo y xenofobia, violencias y resistencias, y desplazamientos de algunos sectores hacia otros países para un mejor pasar. En ese mismo escenario trabajan los periodistas, para los medios grandes, medios medianos y pequeños medios. Propuestas periodísticas en diversos formatos que van naciendo, otros medios que se van desvaneciendo, y otras formas de organización que se van readaptando a las nuevas circunstancias. En otros casos, hay proyectos periodísticos que van muriendo. Esa es nuestra realidad. Cada uno viviendo de manera desigual los embates de un mercado más comprimido, de la crisis publicitaria que atravesamos y venimos atravesando los medios de comunicación, y una fuerte dependencia de la publicidad estatal en algunos casos, como única fuente de ingreso para el desarrollo de algunos medios. En este contexto están los periodistas experimentados, readaptándose, con salarios por debajo de la línea de la pobreza, en muchos casos sin cobertura médica ni aporte jubilatorio. Muchos de esos periodistas están siendo perseguidos, investigados o formando parte de alguna lista de excepción en un contexto histórico de innovaciones tecnológicas. Los periodistas y las empresas históricamente se fueron adaptando al contexto político, social y económico, según sus conocimientos y sus posibilidades. Las empresas con mayores posibilidades económicas incorporaron tecnología para ahorrar tiempo, reducir costos de producción y lograr mayor productividad. Cada inclusión tecnológica generó profundos cambios en los procesos sociales. Desaparecieron oficios dentro de las estructuras periodísticas y junto con la cultura laboral se fueron alterando la estructura del sector con una fuerte exclusión de profesiones y con la inclusión de otras profesiones. Desplazamientos de oficios llevaron a una fuerte y sostenida pérdida del poder de negociación de los trabajadores frente a las empresas, y los gremios representantes de los trabajadores de los medios se debilitaron. De esta manera se va construyendo la matriz de nuevos emprendimientos periodísticos. Desaparecen los correctores de estilos, baja la cantidad de editores y diseñadores, comprimiendo la cantidad de personal para abaratar costos y lograr mayor rentabilidad. La radio, la prensa y la televisión argentina evidenciaron de manera diferenciada estos procesos de profundos cambios que dieron origen al periodismo digital y a nuevas formas de interactuar en el siglo XXI. El cambio generó una revolución de la vida cotidiana de la sociedad. De esa situación se derivaron nuevas atenciones e intereses. Emergió el nuevo lugar social de interacción del sujeto que irá impregnando el imaginario de las acciones, generando una nueva sensibilidad social. Para algunos expertos, el año 2000 es una fecha clave para la publicación de estudios referente a la participación de los usuarios en la prensa online. Se destacan la interactividad, la hipertextualidad y la multimedialidad, que posibilitó la gestación de nuevas maneras de transmitir, de producir y de compartir información. Los sitios de noticias se fueron modificando con el paso del tiempo, a medida que se perfeccionaron las herramientas tecnológicas y se exploraron las posibilidades retóricas del nuevo medio. Por supuesto que esto dependió exclusivamente de los recursos económicos disponibles y la formación de los profesionales. Y pese a los avances, en muchos casos, los usuarios en muchos medios siguen sin tener una presencia visible, activa y notoria entre los contenidos. Los ciudadanos se apropiaron de la información periodística a través de los medios sociales en un contexto de crisis de credibilidad de la prensa,
el cuestionamiento de la objetividad periodística y la aparición de las tecnologías y aplicaciones digitales. En este mismo contexto, voy al segundo eje de análisis, la gestión estratégica de los medios. Yo creo que en la actualidad es un momento de conversar con otros profesionales para habilitar nuevas ideas en los medios de comunicación y en los nuevos proyectos periodísticos. Habilitar nuevas ideas, nuevas metáforas y paradigmas comunicacionales no tenidos en cuenta hasta el momento. Creo honestamente que es el momento de diseñar estrategias de comunicación para los medios, para los proyectos y productos comunicacionales y desplegar ciertos algoritmos multidireccionalmente en nuevas formas de organización que trabajen en redes de vinculación, de fomento, de gestión y desarrollo de proyectos comunicacionales, en sus más amplias propuestas y trascendiendo la exclusividad del paradigma de la información. Actualmente hay todo un campo teórico y metodológico desarrollado por un colectivo de comunicadores estratégicos dirigido por la doctora Sandra Mazzoni, que va llevando estos aportes a organizaciones estatales y públicas, a universidades, a organismos que intentan repensar a la comunicación en estos ámbitos. Entonces propongo, desde lo periodístico, trabajar en generar espacios de participación ciudadana, que no quieren estar ausentes, todo lo contrario, quieren participar. En un contexto de sobreabundancia y ausencia de información sobre distintas problemáticas sociales, sugiero habilitar y promover a que los usuarios se manifiesten con mensajes, informaciones y llamamientos en el marco del respeto, por supuesto, hacia las opiniones diversas. Necesitamos fomentar desde los medios el trabajo con los ciudadanos, que en muchos casos se convierten en fuente de información alternativa para muchos de los periodistas. Necesitamos profundizar la vinculación entre el medio, los periodistas y los usuarios para que cuenten sus historias, evidencien imágenes o cuenten o transmitan sus imágenes y videos canalizando sus alegrías, sus frustraciones y descontentos. En segundo lugar, se requiere de un espacio para trabajar estratégicamente con ingenieros en sistema, diseñadores y licenciados en sistema para habilitar algoritmos en claves fluidas en la etapa de ideación o rediseño de la estructura del medio. ¿Para qué? Para promover mayores espacios de participación del público que se fue acrecentando debido a la proliferación progresiva de contenidos y con la necesidad de socializar y participar de la información que producen los medios. Decir entonces que en los nuevos proyectos periodísticos en los que nos toque participar, debemos trabajar fuertemente en generar espacios para que el usuario participe con múltiples discursos y enlaces en continuo progreso. Debemos trabajar en una reingeniería de la articulación comunicacional, gestione, invite, enlace, conecte, llame, acuda a otros y que ayude a pensar sobre ciertas cuestiones centrales que hoy nos convocan. Ya en el eje número 3, animarse a repensar los modelos de negocio en tiempos de pandemia. Este nuevo escenario global nos plantea nuevos desafíos como humanos y como actores insertos en el escenario, en algún escenario institucional, porque nos pasan cosas que no estaban previstas entre nuestras pautas. Es el tiempo de aprender de algunos errores y de las buenas prácticas de otras organizaciones. Entonces aquí lo primero que debemos preguntarnos es si habrá una pospandemia. A lo mejor continúa por muchos años más y debemos acostumbrarnos a convivir con el virus o con otro fenómeno de impacto global para siempre, lo que implicaría que siempre, en caso de ser un virus, vamos a estar en riesgo de muerte o de contagio. Un mundo donde sus consecuencias traspasan el ámbito sanitario, provocando transformaciones en las relaciones interpersonales, en la vida cotidiana e inclusive en el actuar político. En este contexto hay una fuerte fe depositada en la tecnología. Propiciar la participación activa de los usuarios,
trabajar en aumentar la participación de los lectores. Debemos seguir trabajando desde los medios de comunicación en conocerlos, conocer quiénes son nuestros lectores, quiénes participan, para luego poder escribir artículos de interés para los usuarios que eligen nuestros medios de comunicación para informarse o para participar colectivamente. Tenemos que tener un desafío, plantear un desafío de lograr trabajos periodísticos de relevancia para la comunidad. Esto implica contar historias con datos. Es un trabajo que venimos haciendo con muchos jóvenes periodistas que eligen la carrera de periodismo y comunicación social. Tratamos de practicar, de vivir el ejercicio de la profesión contando historias con datos. Aquí sugiero profundizar en las temáticas a partir de la búsqueda de datos de relevancia informativa para que se convierta en un medio prestigioso y confiable en la comunidad. Debemos insistir en producir contenidos con datos y de informar, tratar de informar honestamente. Ello también implica crear contenidos de valor y de interés. Eso representa uno de los mayores desafíos para los periodistas, conocer qué interesa a nuestros interlocutores, qué les gusta, qué los emociona, qué los atrae, cuáles son los temas preferidos de nuestra audiencia. Esa es nuestra principal tarea hoy, la cual debe ser acompañada de una investigación periodística, de una investigación creativa, de una propuesta periodística creativa para contar historias a través de audiovisual, o a través de una nota, o a través de un podcast, o a través de un artículo de opinión. También es importante como propuesta incluir secciones móviles en los distintos medios de comunicación que nos toca trabajar o dirigir o proponer en las reuniones de edición. Entonces ahí sugiero incluir secciones móviles de interés para sectores de inversión. Se me ocurre hoy en la provincia de Corrientes pensar en el turismo, secciones relacionadas al turismo, que puedan ser contados a través de realidad virtual en el medio de comunicación para la promoción de algún destino. Pienso en el agro, pienso en las finanzas, pienso en temas relacionados, secciones relacionadas a las empresas, a las tecnologías o a otros deportes que no sean exclusivamente el fútbol o el básquet. También pueden haber secciones de juegos online que convoca a un montón de jóvenes y que pueden hablar y tratar distintos temas relacionados a los juegos online. También es importante pensar estratégicamente la comunicación del medio. Ello implica desarrollar dispositivos colectivos para identificar, en primer lugar, una problemática comunicacional del medio para redefinir la concepción de comunicación que está arraigado al medio de comunicación, que generalmente siempre está preocupado por la transmisión de la información y por la producción del contenido. Pero ahí podemos habilitar otros paradigmas no tenidos en cuenta al interior de la organización para generar oportunidades de desarrollo con otros actores de relevancia para mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo el vínculo entre universidades o con universidades, con empresas, con fundaciones, con intelectuales, con el área de la cultura, con centros de estudio y de capacitación profesional, con distintas áreas, asociaciones, colegiados, cooperativas, ONGs e inclusive gobiernos. También otro punto importante es gestionar la marca medio. A partir de la producción de contenidos multimediales publicitarios de alto impacto, mediante un plan de medios. Para ello es indudable y necesario comenzar a trabajar con otros profesionales de la comunicación, guionistas, publicistas, diseñadores, expertos en marketing, expertos en redes sociales, para desarrollar una campaña publicitaria del medio. Por supuesto que luego también se hace sumamente necesario ir evaluando todo el proceso de la campaña publicitaria para posicionar al medio y ver el impacto de las distintas campañas publicitarias en los distintos medios que vamos eligiendo.
Sugiero también utilizar la publicidad paga en Facebook como estrategia, que es una buena alternativa para asegurar y llegar a nuevos interlocutores, inversores, socios, que quieran trabajar en nuestros medios de comunicación. Hoy un periodista, un estudiante periodista de periodismo puede producir contenidos periodísticos locales para el mundo, y es importante que en el proyecto se vayan construyendo equipos por proyectos, buscar talentos o trabajar con colaboraciones para contar historias de las localidades en que vivimos. Con esto quiero cerrar esta exposición. Es importante desarrollar un plan estratégico de comunicación para el que el medio de comunicación se vincule con distintos actores y generar vinculaciones interinstitucionales para lograr un mejor desarrollo de nuestras instituciones en nuestros países. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Las ideas de Eduardo han sido claras y contundentes. Voy a intentar hacer un resumen de lo que nos ha comentado Eduardo en estos minutos. Eduardo inició explicándonos los 3 ejes de los que él nos habló hace pocos minutos, y que giran en repensar el periodismo, en gestionar estratégicamente los medios de comunicación y repensar el modelo del negocio. En cuanto a repensar el periodismo, Eduardo nos explicó que el periodismo ya viene inmerso en una crisis, no es cuestión solamente de la pandemia. Lo que ocurre es que la pandemia profundizó el problema. Lo que ha ocurrido con esto es que ha cambiado ya el orden de nuestras vidas, no solamente en el periodismo, sino en muchas, por no decir en casi todas las profesiones que hemos venido ejerciendo. Hay cambios en todo aspecto a nivel de comunicación, unos medios desaparecen, otros se transforman, y los periodistas van enfrentando esta crisis de diversas maneras, desde la salud que les afecta. Hay periodistas que han enfermado, muchos lamentablemente han perdido la vida, y no solo eso, sino que también deben enfrentar la persecución, en muchos casos, debido a las denuncias que están realizando justamente por el manejo de la pandemia. Dentro del periodismo ya Eduardo nos explicó que han desaparecido algunos oficios dentro de este campo. La estructura va cambiando, unas profesiones se van incluyendo, y también los gremios y los representantes de los trabajadores lamentablemente se han debilitado. Los trabajos se han vuelto más pequeños para alcanzar obviamente mayor rentabilidad dentro de los medios de comunicación. Existen definitivamente nuevas atenciones e intereses. Dentro de eso existe una nueva sensibilidad social. Eduardo propone como eje fundamental de toda su conferencia la participación activa de los usuarios en los medios de comunicación. Que creemos formas de transmitir, de producir y de compartir información. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se han apropiado justamente de esta información a través de las redes sociales. Dentro de su segundo eje, que es la gestión estratégica de los medios, Eduardo nuevamente vuelve al tema de la conversación con los diferentes actores de la sociedad, es decir, que ya no los miremos desde lejos, sino que estemos juntos para de esta manera romper los paradigmas y construir unos nuevos. Diseñar estrategias de comunicación para una serie de productos comunicacionales. De hecho, nombró a la profesora Sandra Mazzoni, quien realiza justamente un trabajo muy interesante a partir de la comunicación estratégica fluida. Dentro de ese campo de trabajo que aparece, pueden existir muchísimos aportes a las universidades. Muchas veces tendemos a mirar los medios tal como los hemos tenido hasta hace poco. Sin embargo, existen universidades, existen organismos, existe la ciudadanía en general,
que nos va a permitir repensar la comunicación en nuevos espacios de participación ciudadana, habilitar y promover que los usuarios se manifiesten con libertad y con respeto. Los ciudadanos ahora muchas veces son fuentes de información, entonces podemos empezar a trabajar estratégicamente con otros profesionales, como son los ingenieros en sistemas, los diseñadores, los guionistas, para generar mayor participación. Trabajar en una reingeniería de la gestión comunicacional para pensar sobre ciertas cuestiones que son importantes. Animarse a repensar los modelos de negocio en tiempos de pandemia implica un nuevo desafío, que es el desafío que está ahí. Y es el tiempo, dijo Eduardo, de aprender de algunos errores y también de las buenas prácticas. Ahora es cuando. ¿Habrá una pospandemia? Puede ser que continuemos siempre como estamos. El mundo tiene unas consecuencias que han traspasado definitivamente el ámbito sanitario. Hay además una fuerte fe depositada en la tecnología, entonces apropiémonos de ella. Aumentar la participación en los usuarios, de los lectores, conocerlos, establecer una suerte de empatía para luego poder escribir artículos de interés para ellos. El desafío, dice Eduardo, es realizar trabajos periodísticos donde se cuenten historias con datos, donde se profundicen los temas para ganar audiencia y credibilidad a través de contenidos de valor y de interés. ¿Qué es lo que les interesa a nuestros lectores? ¿Qué les emociona? ¿Qué les gusta? Esa es la principal tarea, pero siempre con una investigación creativa. Eduardo también propone incluir secciones móviles en los medios de comunicación para de esta manera atraer a muchos sectores de inversión. Por ejemplo, el turismo, los deportes, más allá del fútbol, los agronegocios y muchísimos más. Para Eduardo es muy importante, a través de la comunicación, mejorar la calidad de vida de las personas, más allá de los medios de comunicación. Existen empresas, intelectuales, centros de estudio, asociaciones, cooperativas, incluso los mismos gobiernos. Es importante para Eduardo gestionar la marca medio, a partir de contenidos multimediales de alto impacto. Y allí trabajar con otros profesionales relacionados con la comunicación, como habíamos nombrado hace un momento, puede ser guionistas, publicistas, diseñadores, etc. Utilizar la publicidad de Facebook, por ejemplo, para atraer nuevos inversores. Hoy la globalización nos ayuda desde nuestra casa, por lo tanto podemos escribir y producir para el mundo realmente. Es importante para Eduardo desarrollar un plan estratégico para generar vinculaciones interinstitucionales. Y es justamente lo que hemos hecho esta tarde. Ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas para que ustedes puedan interactuar con Eduardo. La primera es, ¿a qué otra forma de financiamiento puede acceder un medio de comunicación digital online, aparte del que se generaba con la publicidad? Bien, hay distintas estrategias que pueden ser utilizadas para financiar un proyecto periodístico. Hay proyectos políticos que intentan en la actualidad desarrollar, por ejemplo, el turismo. Y el turismo, hay veces que no es un tema muy tratado en los distintos medios. Entonces creo yo que al desarrollar los gobiernos políticas públicas para fomentar el turismo, para fomentar el destino, el medio de comunicación puede abocarse a trabajar con distintos periodistas y especialistas en el tema, a dar a conocer, hacer saber, interesar sobre algún destino, y eso puede generar algún tipo de vinculación con empresas y organizaciones que estén apostando a la información. Y distintas empresas puedan invertir en esa sección, o en los contenidos inclusive que se publican en ese medio de comunicación. Puede ser un programa de radio exclusivo, específico, especializado, y todo un grupo
económico podría invertir tranquilamente en ese espacio para dar a conocer sus destinos, promocionar sus hoteles, promocionar sus actividades que llevan adelante las empresas, tranquilamente. Perfecto. Santiago Salcedo te pregunta, Eduardo, la profesionalización del periodismo ha sido cuestionada en varios países. En Ecuador es obligatoria. ¿Considera lo dicho en su exposición y la situación de riesgo actual? ¿Crees que es necesaria la exigencia o es más importante la experiencia? Yo creo desde el punto de vista personal que ambas cosas son de real importancia. La experiencia, o sea, el ejercicio de la profesión, se va aprendiendo con el tiempo, pero también es importante pasar por la universidad porque en las aulas se generan estadios de reflexión, de pensamiento sobre el ejercicio de la profesión. En las aulas universitarias o en los centros de estudios donde se enseña periodismo, hay un espacio para estudiar su historia, para reflexionar sobre cómo hacemos periodismo, qué entendemos por noticia, cuáles son los temas que interesan a la sociedad. Entonces creo que las dos cosas son importantes. De hecho, en los años, fines de los años 90 y 2000, acá en la provincia de Corrientes, los estudiantes que salían de la carrera de periodismo comenzaron a formar parte de los medios de comunicación impresos y hacer el recambio generacional de la experiencia periodística. Pero siempre los cargos superiores estaban llevados adelante por periodistas que no habían pasado por la universidad por distintos motivos, que fueron también enseñando y formando a muchos periodistas que se han formado en la universidad. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes. La experiencia que uno va adquiriendo con el paso del tiempo y, por supuesto, pasar por la universidad porque ayuda a repensar ciertas prácticas, a desarrollar ciertas técnicas también a la hora de la elaboración de la noticia, pero también a reflexionar sobre el ejercicio de la profesión, que es una tarea que es permanente y pendiente en nuestra profesión. Perfecto. Susana Enríquez pregunta, ¿cuáles son los riesgos de un periodismo digital considerando que cualquiera que tenga acceso a tecnología puede generar información? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, para comprenderla en su totalidad? Sí, claro. ¿Cuáles son los riesgos de un periodismo digital considerando que ahora cualquier persona que tiene acceso a tecnología puede generar información? Hoy en mi exposición hablaba de la importancia de generar noticias con un rigor informativo. Entonces, en la necesidad de poder informarse con medios de referencia, con medios que brindan información y datos de relevancia, con fuentes de información trascendentales para la elaboración, entonces yo creo que es importante informarnos de medios que brinden objetivamente datos e informaciones. Uno cuando accede a un medio rápidamente se da cuenta si el titular que promete se encuentra dentro del texto periodístico. Muchas veces sucede que los titulares prometen una cosa y el texto no dice absolutamente nada de lo que anticipa el título. Entonces, es importante que los medios trabajen con datos. Si bien estaba muy cuestionado el tema de la objetividad periodística, es importante adquirir datos e informaciones para transmitir con veracidad mucha de la información que se publica en los medios. También es importante publicar con honestidad, en caso de una opinión, la idea o la reflexión que uno hace en los distintos espacios para la opinión. Entonces, se corre un riesgo muchas veces de que los espacios periodísticos cuentan con espacios para el comentario, y eso también requiere de un tratamiento porque mucha de la información o los comentarios que se publican agravian a los otros usuarios que piensan de alguna manera distinta. Hay que tener ciertos criterios, hay que
tener ciertos criterios para la publicación de comentarios y opiniones también de otros usuarios que quieren comentar algún tipo de información. Perfecto. Patricio Pérez Ramírez pregunta, la crisis ha generado un boom de páginas digitales con la pantalla de medios informativos. ¿Hay una competencia desleal acaso? ¿Cómo enfrentar esta nueva realidad? Ahí también existe el tema de la publicidad, ¿no? Sí, claro. Generalmente las empresas quieren invertir en medios que tengan una llegada, digamos, a cierto público y no en cualquier página que surja o que no tenga algún tipo de rigor informativo. Entonces, las empresas quieren invertir en medios que muchas veces brinden información de relevancia para la comunidad y que ayude también a la toma de decisiones de esos empresarios que van a invertir en algún segmento de la sociedad. Entonces es importante que se sigan abriendo páginas, pero bueno, está el tema de poder encontrar empresas que quieran patrocinar un proyecto periodístico y en otras no. Por eso es que en muchos casos hay medios que se van desvaneciendo y otros desapareciendo con el tiempo. ¿Cómo los periodistas pueden realizar un trabajo independiente, por decirlo de alguna manera, sin estar relacionados con un medio de comunicación, pero al mismo tiempo tener ingresos? Una de las actividades del periodista es informar con honestidad. Y ese es uno cuando asume la responsabilidad de trabajar en un medio de comunicación, tiene que asumir la responsabilidad de que con esa información puede ayudar a un montón de personas a tomar decisiones o a enterarse de alguna actividad. Entonces, lo que quiero decir es que es importante que el periodista desarrolle su trabajo con total honestidad y que practique un buen ejercicio de periodismo brindando información con una rigurosidad que al momento de demostrar lo pueda hacer en sus textos. Perfecto. Gisela Mesa Lara, en el tema de la rentabilidad de los medios, ¿cómo quitar el prejuicio de los anunciantes en creer que los medios tradicionales ya no sirven y todos sus presupuestos lo destinan a digital? Esto hace que el porcentaje de inversión en los medios cada año sea menor y en cambio se aumente en digital, pero no en los medios locales. Acá en la provincia de Corrientes hay 3 medios impresos y las empresas aún siguen patrocinando, siguen publicitando sus empresas en los medios impresos. Si bien hay como una tendencia a invertir en medios digitales, eso implica también otra gran inversión en armar un equipo de trabajo para producir contenidos. Entonces, ambas cosas están sucediendo, pero no creo, por lo menos acá en la provincia de Corrientes, las empresas siguen invirtiendo en los medios impresos, en los medios tradicionales, en la televisión o en la radio, y ahí paulatinamente y con el paso de los años comienzan a invertir en medios digitales. Hay empresas, sí, de relevancia, de empresas líderes en el mercado que sí han comenzado a utilizar las redes sociales, a invertir, a pagar por publicidad, pero sin embargo han tenido que armar antes un equipo de trabajo, un equipo de comunicadores, de periodistas, de diseñadores o de especialistas en marketing para poder armar todo un trabajo de contenido para poder publicar en sus propias redes sociales, porque no es solamente estar en los medios por estar, sino que tiene que de alguna manera desarrollar todo un plan estratégico o un plan de medios para poder estar
y también pensar en cómo estar en esos medios de comunicación, lo que implica una inversión en un equipo que va a tener que armar todo un contenido periodístico institucional que lleva mucho tiempo y un trabajo profesional arduo también. ¿Cómo puede entenderse a la digitalización como una alternativa para la concentración de medios, tal vez? Digamos, históricamente los medios tradicionales han comenzado a habilitar espacios digitales, páginas web, han comenzado a transitar en esa experiencia. Sin embargo, han llevado esa experiencia pensando en la exclusividad de la información. Aquí lo que hay que hacer es habilitar, como decíamos en la exposición, espacios de intercambio y de participación. Yo creo que en cuanto a la concentración de contenidos, se han habilitado otros espacios de reflexión que también posibilitan otras voces ante contenidos únicos, ante discursos únicos, y es una alternativa para informarse y conocer otras realidades o otras perspectivas de un mismo tema. Entonces, ante la concentración de algunos medios, hay alternativas para que uno pueda informarse y tener otras visiones del mundo, ¿sí? La tarea está en que el usuario pueda conocer otros contenidos o otras páginas, otros medios de comunicación alternativos que posibiliten la ampliación del conocimiento ante determinados temas específicos de tratamiento periodístico. ¿Qué elementos mínimamente se deben considerar para iniciar un medio digital y garantizar su supervivencia, que es lo más importante? Lo primero es crear el medio periodístico, consolidar un equipo de trabajo. Después, yo creo que hay que llevar ese proyecto a distintas empresas que puedan conocer el proyecto periodístico. Generalmente uno tiende a lanzar el medio periodístico sin ningún tipo de publicidad. Entonces, lo que generalmente recomiendo es que el equipo periodístico que va a llevar adelante un proyecto presente, organice distintas reuniones de negocio, porque va a llevar al frente una empresa, un emprendimiento, y que va a necesitar de financiamiento. Y por lo tanto, antes de publicarlo, antes de salir a la producción de contenidos, considero desde mi punto de vista que es necesario generar una ronda de negocios para que el medio tenga financiación desde el principio y que todos los trabajadores puedan tener unos salarios que acorde al trabajo que realizan, porque no nos olvidemos que para elaborar o para producir un medio periodístico necesitas diseñadores, licenciados en sistema o ingenieros en sistemas que puedan repensar la página y puedan habilitar, digo yo siempre, espacios de participación colectiva, porque muchos de los medios digitales que se siguen creando siguen trabajando con la lógica de los diarios tradicionales, es decir, su única posibilidad con el interlocutor es la producción de contenidos y la transmisión con la idea de llegar siempre de uno a muchos. Y lo que hay que buscar es, por un lado, desde lo periodístico, la participación activa de los usuarios, pero por otro lado, para el sostenimiento y la financiación del proyecto periodístico necesitamos ir buscando distintas alternativas que puedan apostar al proyecto y dar a conocer, por supuesto, a sus empresas, que es una actividad que tranquilamente se la puede desarrollar. Muy bien, siendo las 17:49 hora de Ecuador y las 19:49 hora de Argentina, queremos invitarles para mañana a las 15:30 a compartir con Albertina Navas, quien es consultora y conferencista en comunicación estratégica digital, y con Isabela Ponce, quien es periodista, cofundadora y editora del portal informativo GK.
Albertina nos hablará sobre los mitos y desafíos del quehacer periodístico en entornos digitales. Isabela compartirá con nosotros 4 meses de cobertura y sostenibilidad. ¿Cómo enfrenta GK la pandemia del COVID-19? El jueves 30 no se pueden perder a las 15 horas la conferencia magistral del profesor José Luis Orihuela desde la Universidad de Navarra, España, quien abordará el tema El periodista pospandemia, 4 ideas para reinventarse profesionalmente. La invitación está hecha. A Eduardo, mil gracias nuevamente por estar con nosotros, por haber hecho un espacio en su agenda para preparar todo lo que generosamente nos ha brindado hoy. Nos queda el desafío de comprender esta nueva realidad de la que tanto hablamos, como espacios de vida transformadores, interpelativos, críticos, y mantenerlos abiertos está en nosotros, en convocarnos y autoconvocarnos por la solidaridad y por la vida. Esperamos que esta jornada haya sido provechosa y que tengan una muy feliz noche.